Acá, ahí está. Bueno, bienvenido a esta es la clase número 6 vamos a hablar sobre la luz, ¿ya? Bueno, el profesor soy yo. Entonces, la típica pregunta, ¿no? Bueno, y esta la dejo como abierta, porque la vamos a tomar de nuevo más adelante, pero eh, ¿la luz es una onda o una partícula? ¿Ya? Yo Dejémosla ahí, creo... dejémosla ahí, ¿ya? Vamos un poquito, bueno, gracias Vicente por ahí por estar atento, pero quería antes de eso entrar como a hablar un poco de la historia, ¿ya? Sin entrar en mucho detalle porque esto no es una clase de historia, sino que es una clase de física. A mí me gustan las clases de física más prácticas, pero bueno, así es lo que lo que tienen que ver ustedes. Un poco de historia, bueno, partimos bueno, hace mucho tiempo, ya en 1600 y tanto. Eh, Había un caballero que se llamaba Isaac Newton, hizo muchas cosas. Dice que tenía un mal genio, eh, tenía un muy mal genio, pero era un crack. Ya, hizo demasiadas cosas. Inventó el cálculo, ¿ya? Eh, y muchas otras cosas. Bueno, aquí como dice, él decía que en su momento que la luz estaba formada por pequeñas partículas, y ahí estas partículas eran llamados corpúsculos, ¿ya? Y por ende, su teoría se llamaba teoría corpuscular, ¿ya? Tiempo después llegó este caballero que se llama Christian Huygens y dijo, no, Isaac Newton está equivocado, ¿ya? Y dijo, la luz se comporta no como partícula, sino que como onda, ¿ya? Y por ende postuló su teoría ondulatoria. Y bueno, entre Max Planck y Christian Huygens hubieron varios científicos que estuvieron involucrados en ese tema de teorizar con respecto a la luz como onda, eh, hasta que llegó, bueno, un cambio importante en este caballero, ¿ya? Max Planck, que en 1900 planteó la teoría de los cuantos, ¿ya? Que al final considera el hecho de que la luz, bueno, la luz está formada como pequeños paquetes energéticos, ¿ya? Que estos paquetes energéticos se llaman, déjenme admitir a la compañera. Estos paquetes energéticos se llaman fotones, ¿ya? Un ejemplo pudiese ser. Bueno, vamos a ver los ejemplos después, ¿ya? Entonces, esto un poco de lo. Y posteriormente Einstein corroboró esta teoría de lo que postuló Max Planck, ¿ya? Así que eso es un poco de la historia. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Ya? Y Yo ahora sí la dejo abierta que la luz es una ay, onda o una partícula, finalmente. yo creo que es una partícula que actúa como onda. Oh, ¿y por qué dice eso? Porque creo que escuché algo así en un video una vez. No me acuerdo. Ya lo escuchaste por ahí. Eh, También creo que es particular. ¿Qué es partícula? Solo Sí, partícula. sí, es particular. ¿Ya? ¿Y por qué crees eso? O sea, porque he escuchado a la gente que dice es una partícula de luz. He escuchado a gente decir Ya, eso. te lo he Entonces yo escuchado. digo, ah. Ya, perfecto. Ujú. Gracias por la participación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Siéntanse libre, ¿eh? Aquí no estamos como. Aquí ningún comentario va a estar mal. Así que no se preocupen si tienen toda la libertad de comentar lo que quieran. ¿Ya? Eh, pero parece que nadie más quiere comentar. Bueno, también pueden levantar la manito como quieran. O escribir. Yo no tengo problema, yo se los leo. Entonces, Son bueno, fantasmas. la respuesta es que ambos, como decía Vicente, ¿no? Ambos, no es solo una partícula. Si bien Max Planck había dicho que estaba formada por estos paquetes energéticos, ya también se comporta como onda, ¿ya? De hecho, se comporta tanto como onda como partícula. Cuando esta se propaga por el medio, ya se comporta como una onda. O sea, nosotros podemos ver aquí ondas que van flotando, ¿ya? Y esas son eh, es la luz comportándose como onda, ¿ya? Pero cuando interactúa con la materia, ¿ya? Se comporta como una partícula. Por ejemplo, cuando tenemos un electrón, ¿ya? En un átomo, imagina un átomo, y este átomo bueno, lo voy a dibujar acá, ¿ya? Tenemos el núcleo, ¿cierto? Bueno, y está una simplificación en realidad, porque creo que el átomo es mucho más complejo que esto, ¿ya? Y pasa un electrón desde un nivel energético a uno menor, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando pasa de un nivel a un nivel energético menor, libera un fotón, ¿ya? Libera energía. Y más que eso, ¿ya? Eso ahí tiene un comportamiento, por ejemplo, de partícula.
Em, Eso. Entonces, ya para que les quede un poquito más claro de todo este comportamiento, les trajo un video. ¿Ya? De hecho, voy a compartir con sonido. Vamos acá. Espero que les guste el video. ¿Ya? Es un video que tengo por acá. Espero se vea bien. Si se ve muy mal, lo paramos, ¿ya? Ahí eso lo ven ustedes en la casa. Me avisan cómo se ve. You look down and see a yellow pencil lying on your desk. Your eyes, and then your brain, are collecting ¿Se escucha bien, cierto? Sí, también se ve bien. Ah, ya, bueno. Sí, all sorts of information about the pencil, its size, color, shape, distance, and more. But how exactly does this happen? The ancient Greeks were the first to think more or less scientifically about what light is and how vision works. Some Greek philosophers, including Plato and Pythagoras, thought that light originated in our eyes and that vision happened when little invisible probes were sent to gather information about faraway objects. It took over 1,000 years before the Arab scientist Al-Hasan figured out that the old Greek theory of light couldn't be right. In Al-Hasan's picture, your eyes don't send out invisible intelligence-gathering probes. They simply collect the light that falls into them. Al-Hasan's theory accounts for a fact that the Greeks couldn't easily explain: why it gets dark sometimes. The idea is that very few objects actually emit their own light. The special light-emitting objects, like the sun or a light bulb, are known as sources of light. Most of the things we see, like that pencil on your desk, are simply reflecting light from a source, rather than producing their own. So, when you look at your pencil, the light that hits your eye actually originated at the sun and has travelled millions of miles across empty space before bouncing off the pencil and Eso es lo que les comentaba el otro día. Cuando nosotros vemos los colores, como les comentaba el hecho de que mi bolera es amarilla, por ejemplo, es que al final viene un haz de luz, ¿ya? Y se refleja, o sea, se refleja en los objetos, y al final nosotros vemos el color que refleja. into your eye, which is pretty cool when you think about it. But what exactly is the stuff that's emitted from the sun, and how do we see it? Is it a particle, like atoms, or is it a wave, like ripples on the surface of a pond? Scientists in the modern era would spend a couple of hundred years figuring out the answer to this question. Isaac Newton was one of the earliest. Newton believed that light is made up of tiny, atom-like particles which he called corpuscles. Using this assumption, he was able to explain some properties of light. For example, refraction, which is how a beam of light appears to bend as it passes from air into water. But in science, even geniuses sometimes get things wrong. In the 19th century, long after Newton died, scientists did a series of experiments that clearly showed that light can't be made up of tiny atom-like particles. For one thing, two beams of light that cross paths don't interact with each other at all. If light were made of tiny solid balls, then you would expect that some of the particles from beam A would crash into some of the particles from beam B. If that happened, the two particles involved in the collision would bounce off in random directions. But that doesn't happen. The beams of light pass right through each other, as you can check for yourself with two laser pointers and some chalk dust. For another thing, light makes interference patterns. Interference patterns are the complicated undulations that happen when two wave patterns occupy the same space. They can be seen when two objects disturb the surface of a still pond, and also when two point-like sources of light are placed near each other. Only waves make interference patterns, particles don't. And, as a bonus, understanding that light acts like a wave leads naturally to an explanation of what colour is, and why that pencil looks yellow. So, it's settled then, light is a wave, right? Not so fast. In the 20th century, scientists did experiments that appeared to show light acting like a particle. For instance, when you shine light on a metal, the light transfers its energy to the atoms in the metal in discrete packets, called quanta. But we can't just forget about properties like interference either, so these quanta of light aren't at all like the tiny hard spheres Newton imagined. This result, that light sometimes behaves like a particle and sometimes behaves like a wave, led to a revolutionary new physics theory called quantum mechanics. So, after all that, let's go back to the question, what is light? Well, light isn't really like anything we're used to dealing with in our everyday lives. Sometimes it behaves like a particle, and other times it behaves like a wave, but it isn't exactly like either.
de determinar. Es muy interesante este video porque lo explica como todo de forma súper sencilla, ¿ya? Si se dan cuenta el video, espera, dejen poner aquí la vista general. El video explica en un momento que, bueno, existen distintos fenómenos de interferencia en lo que respecta a la luz, perdón, de interferencia, fenómeno ondulatorio, pero también cuando o sea, ponían la lámpara sobre la placa de metal, al final como que había un traspaso de energético, algo al estilo, ¿ya? Ahí pueden ver el video con más detalle, ¿ya? En sus casitas va a estar en la guía del video, ¿ya? Hay un link asociado en la guía para que lo puedan revisar. Entonces, sigamos, pues. No sé si tienen dudas con respecto al video. ¿Qué les pareció? Si les gustó. Pero bueno, Todo bueno. Cortito y yo creo que conciso. Sí. Y como que era medio interactivo, tipo. tipo. Yo estaba más interesada porque como que había harto ejemplo. Me gusta que haya harto ejemplo. Ah, ya, bacán. Eso es bueno saberlo también. Ya, muchas gracias. Entonces, ya sabemos que al final existe este comportamiento que no es ni uno ni lo otro, sino que es como a veces esto, a veces esto otro, ¿ya? Onda biparticular. ¿Ya? Bueno, aquí le habla el video. Y ahora vamos a ver los que son los fenómenos ondulatorios de la luz. Ya como les dije en algún momento, vimos un fenómeno ondulatorio, ¿no?, en la clase pasada, pero no lo vimos en profundidad. Ya, el otro día vieron sonido y ahora estamos viendo luz. ¿Quieren admitir a la compañera? Y eso, vamos a entrar a ver fórmulas y ecuaciones bonitas y hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, y les pregunto, ¿cuáles son los fenómenos ondulatorios de la luz? Los vimos hace una semana. Los deben saber. cuando una se superpone sobre otra, ¿Cómo? Perdón. cuando se superponen, ¿Cuándo hay interferencia? así, ¿no? Sí. Ese sería Ujú. un fenómeno ondulatorio. Cuando se refracta Claro. Ese sería otro. y hay reflexión también, ¿no? Refracción, reflexión, difracción. Eso, difracción. Difracción. Cuando Sí. recuérdense la difracción, el ejemplo del lapicito. Este lápiz que uno lo mete al agua y, si no me equivoco, no, ese es refracción, ¿ya? Difracción es el tema de las placas con agujeros que va pasando. Y ahí lo vamos a ver cada uno en detalle, para que no se confundan. Entonces, primero la reflexión, pues como lo vimos, ¿ya? La reflexión al final, aquí tenemos un foco, y ahí el foco tiene tiene un haz de luz, ya con distintos rayos, ¿ya? Y estos rayos eh, impactan con una superficie que puede ser pulida o puede ser rugosa. Una superficie pulida es como bien lisa, y una superficie rugosa es como no sé, con cerrito, ¿ya? Y pasa que cuando la luz se encuentra con una superficie, bueno, se tiende a reflectar, ya cierta parte de la luz se tiende a reflectar. Y ahí, como lo estamos viendo de forma individual, en este caso hay solo reflexión, ¿ya? No necesariamente así es la realidad. Entonces, esto sería el rayo incidente y este sería el rayo reflejado, ¿ya? También destacar que existe un ángulo que voy a dibujar acá, voy a dibujarlo con negro. Existe un ángulo, ¿cierto? Que, bueno, hay una línea normal acá, y un ángulo, voy a trazar el rayo azul, ya que es un ángulo θ1, ya que es igual al ángulo θ2, ¿ya? De hecho, aquí lo hice. El ángulo de incidencia, que sería el θ1, es igual al ángulo reflejado, ¿ya? Eso es importante saberlo. Y también destacar que existe una reflexión que es especular y una reflexión que es difusa. La especular es cuando impacta sobre una superficie pulida, y la difusa es cuando impacta sobre una superficie rugosa, y si se dan cuenta, en la superficie rugosa, estos rayos como que van para todos lados, ¿ya? No tienen como esa regularidad que tiene la superficie pulida, ¿ya? Eso con respecto a la reflexión, ¿ya? Si tienen dudas, me van diciendo que detente un poquito, si tengo una duda. Entonces, la refracción es otro fenómeno ondulatorio, ¿cierto? De hecho, ahora estamos viendo solo fenómenos ondulatorios. Ocurre cuando este haz de luz, ya imagínense, aquí hay una ampolleta, hay una linterna, lo que sea,
genera un rayo incidente, y ese rayo incidente cambia de medio, ¿ya? O sea, estamos cambiando entre el aire, por ejemplo, y el agua. O el aire y una superficie, no sé, de diamante. O un diamante, o no sé, un vidrio, o lo que sea. ¿Ya? Estamos cambiando de medio. Y ahí ocurre la refracción. Si se dan cuenta, acá hay un ángulo, claro, incidente nuevamente, y hay un ángulo del ángulo refractado. Que esto no necesariamente son iguales, ¿ya? Varían dependiendo del medio. Entonces, leyendo un poquito, esto ya lo dijimos, ¿cierto? Después dice, la velocidad de propagación en la refracción y el ángulo del rayo reflectado dependen del índice de refracción, ¿ya? Disculpen la anotación, esto debería ser una N minúscula, pero el programa no me dejó hacer letras minúsculas, entonces debería ser una N minúscula, ¿ya? Más que nada para que lo tengan en cuenta, por temas de nomenclatura. Entonces, como dicen, la velocidad y el ángulo, este ángulo refractado y la velocidad con que va el rayo reflectado se va moviendo en realidad, depende del ON, ya que son los índices de refracción. Que eso también es una propiedad del medio. ¿Ya? Y claro, aquí dice el índice de refracción depende de las propiedades del medio. ¿Ya? Entonces, aquí surge una ley que se llama la ley de Snell. ¿Ya? Creo que se dice así, ¿ya? Yo lo digo así. La ley de Snell, que es que el seno de θ1 es este ángulo del rayo incidente con respecto a la línea normal, partido en el seno de θ2, que el ángulo θ2 es el del rayo refractado, y una razón entre N2 y N1, que son los índices de refracción. ¿Ya? Sería N2, que está este medio, y el N1, que estaría al otro lado. No sé si entienden un poco de matemática, pero pudiésemos destacar que este seno de θ1, ¿qué representaría, por ejemplo, acá, en este gráfico acá? Si nosotros quisiésemos hacer una recta que representase o una distancia que representase el seno de θ1, en este dibujito acá, ¿alguien sabe? Pueden dibujar también, chiquillos. Pueden rayar ¿Profe? dígame. Sería como dos líneas rectas, horizontales. Digo, ¿Dónde? sería una línea horizontal, ¿no? Sí, una Con línea respecto al horizontal. lago, Una línea horizontal. Dibuja si querés. Puedes dibujar. ¿cómo? Eh, Creo que podéis anotar arriba. Hay como unas funciones. Dicen anotar. Y puedes dibujar con el lapicito. ¿Dónde? Hay algo verde que sale. Es algo verde, algo negro. Donde podéis mutear, parar el video. Dice anotar. Creo que aquí, pues. O sea, si Sí, alguien más sabe, ¿tú crees que una recta sí? ¿Sí? ¿Qué representaría eso específicamente? Sería una luz que va en dirección, no de arriba, sino de al lado, no sé. Y que no tocaría el agua. Ya. Yo diría que este seno de teta es más bien una relación geométrica. ¿Ya? Ahí le di una pista. Gracias, Vicente. ¿Alguien sabe? Podría ser como esto en el plano, cuando dibujamos el plano cartesiano, Sí. y ahí no me acuerdo de los nombres de las líneas, pero la línea horizontal, que era así como hasta dónde duraba y hasta dónde se movía en cuanto horizontalmente hablando. Sí, se podría decir eso. O sea, bueno, creo que te entiendo, Michi. El seno de teta 1, en este caso, si nosotros lo vemos gráficamente, es simplemente esta distancia. ¿Ya? Este sería seno de teta 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una relación de triángulo. ¿Ya? Esto es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos definir esa distancia como seno de teta 1. ¿Ya? No sé si, bueno, igual, para que lo sepan, son como es la componente del vector. ¿Ya? Esta distancia acá sería coseno de teta 1. ¿Sí? Y eso. Sí. Ya. ¿Ya? Y abajo también lo mismo. Esta distancia sería seno de teta 2. Seno de teta 2.
¿Ya? Ahí para que lo, bueno, igual quizás eso, no sé si se los pasan en el colegio, la verdad es que no recuerdo, pero sí es importante que lo sepan y en la universidad lo van a ocupar mucho, todas estas relaciones de triángulo, entonces para que lo sepan, ¿ya? Y ahí pueden sacar ciertas relaciones con la ecuación. Pueden leer la ecuación y decir, ah, mira, este fenómeno se entiende así, solo viendo la ecuación, ¿ya? Entonces, bueno, al final, en lo práctico, ustedes se tienen que acordar de esta ecuación, ¿ya? Esta es la ecuación de la ley de Snell que relaciona esta distancia que les dije yo, ¿ya? O relaciona el ángulo, finalmente, el θ1, con el índice de refracción, ¿ya? Eso. Entonces, si este rayo incidente, ya me refiero a este rayo de acá, es perpendicular a la superficie, o sea, el θ1 es 0, este θ1 es 0, y si θ1 es 0, sería un rayo así. Perdón, bueno, debería ser estar en 90 grados con respecto a la superficie, debería ser algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Tal como le dice la lectura, el rayo refractado seguiría por el mismo camino, ¿ya? Seguiría algo así. Ujú. Y ahí lo vamos a ver gráficamente. Entonces, de eso se obtiene la siguiente relación, ya donde relacionamos lo que sería los índices de refracción con la velocidad de la luz o del rayo, o sí, de propagación del rayo en el medio, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces ustedes tienen que saberse esa ecuación, y bueno, más que nada sería como reemplazar los datos si lo vemos en el sentido práctico. Ya no sé, pues nosotros queremos encontrar la velocidad 1, que sería la velocidad con que se mueve este rayo incidente, ¿ya? O queremos encontrar la velocidad 2, la velocidad con que se mueve este rayo refractado, ya dependiendo si me dan los otros datos, que probablemente se los den, ¿ya? Entonces tenemos dos ecuaciones que recordar. ¿La anotaron? Sí. Ya, nice. ¿La entendieron? Entonces, la primera es para medir la distancia entre el ángulo θ1 con el índice de reflexión, ¿no? Sí. Es una relación entre el ángulo y el índice de refracción. Y bueno, Ah, ya. me refiero como los ángulos de este ángulo y estos índices de refracción, ¿ya? Yo les dije que era esa distancia porque para que lo viesen más visualmente, ¿ya? Ah, ya. Esa distancia visualmente. Ya. Pero es un tipo, algo que es como para que sepan. Ya. Y la fórmula de abajo es para usar si es que hay velocidad o si es que me piden sacar la velocidad. Sí, te piden sacar la velocidad, por ejemplo, te piden Ah, sacar la velocidad a la velocidad con que se mueve este rayo incidente, o la velocidad con que va este rayo incidente, y tienes N2, tienes N1 y tienes B2, que sería la velocidad del rayo refractado, puedes sacar B1, ¿ya? Ahí simplemente despejar. ¿Sí? B1 entonces es cuando el rayo todavía no incide y B2 es cuando incide de la velocidad. Sí, 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 sí. La Ah, ya. velocidad es cuando va en el medio 1, por así decirlo, en el medio de acá arriba, la velocidad 1, y cuando va en el medio 2, o sea, por ejemplo, cuando va en el aire, va a una velocidad, ¿ya? Y cuando pasa al medio 2, que sería, por ejemplo, el agua, ¿ya? Tiene otra velocidad distinta, ¿ya? Y eso depende de qué? De la índice de refracción, ¿sí? Ah, ya. Sí. Ya, perfecto. Si alguien tiene dudas, por favor, dígame. Kevin, detente. Eh, mira, y ya tenemos un ejercicio ya. Entonces ya con esas fórmulas ya vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Tienen papel por ahí? Entonces este ejercicio lo inventé yo, que en realidad es súper sencillo. Y es más que nada para que deduzcamos algo, ¿ya? Entonces el ejercicio dice, usted observa que un rayo de luz, que sería este rayo que está acá arriba incidente, va por el aire, ¿ya? Y el aire tiene un índice de refracción de 1.0002926, ¿ya? Este incide sobre una superficie de un cuarzo, ¿ya? O sea, esta sería la superficie del cuarzo y este medio 2 sería el cuarzo, ya que tiene un índice de refracción de 1.54, ¿ya? Entonces, además, ¿qué le dan a ustedes? Le dicen que el ángulo de incidencia, este, es de 50 grados. Entonces, usando la ley de Snell, que la tengo acá, calcule el ángulo del rayo refractado. Tienen que calcular todos. Entonces, yo creo que, no sé, ¿cuánto tiempo creen ustedes que lo pueden hacer? O si es que lo pueden hacer, ¿se les ocurre? O comentemos entre todos, quizás, es más fácil. ¿Cuál es la fórmula que era que? La fórmula que está acá arriba. Sí, no, pero que era cualquier cosa. ¿Cómo? Perdón.
que era cada cosa. Perdón, el θ1 sería este θ1 que está acá, sería el ángulo de incidencia, el θ2 sería el ángulo refractado, y los n serían del medio. ¿Ya? Ya, Entonces, este sería, por ejemplo, n1, este sería n2, ¿sí? Y este sería el θ1, ¿ya? Que finalmente, eso, más que nada, porque aquí imagínense que la parte blanca es aire y la parte azul es cuarzo. ¿Ya? Un cuarzo. Yo creo que les doy unos 3 minutos. ¿Creen que con eso pueden? Sí. Ya. Vamos a esperar entonces. Si tienen dudas, me dicen. ¿Qué hay? ¿Lo calculaste ya? No, pero ¿qué era N2 y N1? El aire sería N1, que sería ¿Ya? el índice de refracción del aire, que sería la zona de arriba, la blanquita, y este rayo entra aquí a un cuarzo. ¿Ya? Ya. Entonces, esta zona azul es un cuarzo. Entonces, este sería tu N2. Ah, ok, ya, ya. Gracias. Con chiquillos, chiquillos y chiquillas. No muy bien. Pucha. ¿Alguien ya lo resolvió? no sé. Este que no sé si está bien. Da lo mismo, da lo mismo. Eh, No, lo hice al revés. yo en todo caso se lo voy a desarrollar aquí junto con ustedes. Y ahí ustedes comparan o no sé cómo lo quieren hacer, si quieren me van diciendo ustedes cómo lo hicieron. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Sí, Ya. ya no sé. Les queda, ya se acabó el tiempo. Tenían ¡Ah! 3 minutos como para resolverlo, yo creo que. ¿Cuál es el resultado? Ya, pero primero vamos a hacerlo antes de mostrar el resultado. Ya, ¿quién lo hizo? ¿Quién se atreve como a...? Da igual si que se equivoquen, chiquillos, si aquí estamos para aprender. Eso es lo más importante. Yo lo hice. ¿Ya? Puse de. Ay, ¿cuál era N1? N1. El número grande. De N1 puse el número grande. ¿Ya? Y de N2 el más chiquitito. ¿Sí? Y ahí fue el problema. Yo dije, los divido, supongo que ahí tenía que dividirlos, ¿no? Ya. O sea, aquí tenéis que hacer... Yo, de lo personal, le recomiendo trabajarlo algebraicamente, ¿ya? Y luego eh, reemplazar datos, ¿ya? Al menos a mí me resulta mucho más sencillo, ¿ya? Porque no me demora tanto tiempo. Al resolverlo algebraicamente, yo puedo simplificar ciertas cosas, entonces se me hace mucho más fácil resolver los ejercicios, ¿ya? Eso es mi consejo. Ya ustedes verán su metodología, pero está bien. ¿Y Vicente, tú lo hiciste? Sí, pero no sé si lo hice bien. ¿Cómo lo hiciste tú? No sé. Con la calculadora. Sí, está bien. O sea, no sé si es creo que la versión no lo deja igual calculadora, ¿cierto?
Pero bueno, queda como ejercicio para que vean cómo pudiese ser un ejercicio del estilo. ¿Ya? No sé si me salió bien. Dale, ¿cómo lo hiciste? Ah, coloqué, dividí N2 con N1. ¿Ya? Me sería como 1,5 y algo. Ujú. ¿Y luego? Ah, no sé, no sé qué tiene que hacer luego. Eso. Ya. Entonces Yo también me quedé ahí, yo también me quedé ahí. nadie más pudo hacerlo, ¿cierto? Creo que no. Ya. Bueno, No sé. ya. Entonces hagámoslo. Partamos con la ecuación fundamental. Lo voy a hacer acá abajito. Y voy a intentar ser lo más ordenado posible. Tenemos que el seno de teta es teta 1 partido en seno de teta 2 es igual a n2 partido en n1. Ya, esa es la ecuación fundamental. Ya, entonces, yo no me voy a alcanzar el espacio, pero bueno, voy a tener que ocupar al lado. Entonces, aquí simplemente ¿qué tengo que hacer? Bueno, me dan me dan el N1, me dan el N2, y me dan teta 1. ¿Sí? Entonces yo tengo que despejar teta 2. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, para despejar teta 2, lo que tengo que hacer es decir lo siguiente. Voy a despejar rápido. N1, N2 por seno de teta 1, ¿cierto? Va a ser igual al seno de teta 2. ¿Ya? Eso es lo que hice primero. ¿Ya? Entonces pasé el N2 multiplicando y el N2 dividiendo, ¿cierto? Y el seno de teta 2 lo pasé hacia un lado, hacia el otro lado multiplicando. ¿Ya? Ese es el primer paso que yo hubiese hecho. ¿Sí? Luego de eso, yo esta ecuación tengo que despejar el teta 2. Pues ¿cómo despejo el teta 2? ¿Alguien sabe cómo despejar ese teta 2? Multiplicando todo. Ambos Eh, lados. si yo aplico, tengo que hacer una multiplicación. Ya, la multiplicación es la siguiente. Es multiplicar por seno, perdón, que iba sobre el dibujo, no les molesta, ¿cierto? Seno a la menos 1, No. No, está bien. seno a la menos 1. ¿Ya? Entonces yo multiplico toda la ecuación por seno a la menos 1, o sea, 1 partido en seno. ¿Ya? Y 1 partido en seno, lo voy a hacer acá abajo, es arcoseno. Arcoseno de un ángulo. ¿Ya? Que es lo mismo que 1 partido en seno. ¿Ya? Seno de algo. ¿Ya? Ese algo no sabemos qué. Entonces, yo multiplico por seno a la menos 1 o arcoseno, o como ustedes quieran llamarlo, voy a hacerlo por seno a la menos 1. Entonces nos quedaría como lo siguiente, si hago el reemplazo rápido, voy a hacer acá abajo, nos quedaría como el seno a la menos 1. Seno a la menos 1, ¿sabe a lo que se refiere, cierto? Eh, no sé si se transforma en negativo, no creo que se transforme en negativo. No. No. Seno a la menos 1, cuando tenemos un número elevado a la menos 1, es que simplemente lo tiramos para abajo. Por ejemplo, 2 a la menos 1, acá. El 2 a la menos 1 Ah, es 1 partido en 2. ya. ¿Ya? Como Es lo que mismo. se transforma en fracción. Sí, es como que siempre que tienen esta expresión, uno lo que hace es tirarlo para abajo al final. Es como transformar una fracción y tirarlo para abajo. Y bueno, y dejar arriba un 1. ¿Ya? Por eso al final seno a la menos 1 es lo mismo que 1 partido en seno, ¿ya? Y 1 partido en seno es lo mismo que arcoseno. ¿Ya? Entonces, ya con esto, lo que me queda al otro lado es eh, seno de teta 2 partido en seno de algo. Entonces ahí simplifico, por así decirlo, y me quedaría teta 2. ¿Ya? Entonces esa sería la expresión algebraica que me queda. Entonces si ustedes reemplazan datos, ¿ya? Bueno, y ahí ustedes lo pueden hacer en sus casas realmente. Ya reemplazan datos, lo pueden meter a la calculadora, que sería N1, que sería el índice de refracción del aire, el N2 sería el índice de refracción del cuarzo, ¿ya? El teta 1
sería el 50, ¿ya? Y eso lo pueden meter a la calculadora, ¿ya? Que sería seno a la menos 1 de todo lo que está dentro, ¿ya? Entonces ya teniendo eso, sacan el teta 2. ¿Se entendió? Sí, pero me gustaría como anotar paso por paso, porque si no me voy a perder cuando lo haga sola. Ah, ya te perdiste. Profe, que era seno, era el ángulo, ¿no? ¿Cómo? O el seno que era. ¿Cuál? No, el género que era. Perdón. El seno, ¿qué era? El seno sale de la ecuación. Sí. Era el ángulo. El seno de teta, bueno, como yo les dije al principio, era esta distancia, ¿cierto? Pero eso es el seno de teta 1. ¿Ya? Entonces, eso se los dije como para que lo tuviesen en mente, ¿no? Pero no sé si se entendió como el desarrollo, porque eso es lo que me interesa. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué el N2 pasó a estar abajo y el N1 pasó a estar arriba? El N2 abajo y el N1 arriba, porque lo que hago es, ya tengo esta ecuación inicial, ¿cierto? Se ve. Sí. Ya, esta ecuación inicial, yo el N1 lo paso multiplicando para acá, ¿cierto? Y pasa arriba. Y el N2 lo paso dividiendo, aquí abajo. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Y el seno de teta 2 pasa multiplicándose arriba. Entonces por eso nos queda esta expresión de acá. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ya, perfecto. Y eso, y después tienen que multiplicar toda la ecuación por 0 a la menos 1. Y aquí se les va aquí les queda, en este lado de la ecuación les queda teta 2. Y al otro lado le queda seno de menos 1. Y todo lo que está acá, todo esto, le queda dentro del paréntesis. ¿Ya? Dentro del... y eso. ¿Alguien lo calculó? Reemplazando datos para que pasemos al otro ejercicio. No, tengo que hacerlo. Bueno, entonces, es que para que vayamos un poquito más rápido, el resultado da 29.84 grados. ¿Ya? Y de hecho esto lo podemos corroborar con... déjenme buscar la clase. Que está acá. Que aquí hay un link de... Acá. Este simulador que lo tenemos acá. ¿Ya? Y vamos a simular lo que acabamos de hacer. Entonces voy a poner un compás acá, ¿cierto? Y el material de arriba es aire, y el de abajo es un personalizado. Entonces yo puedo cambiar el índice de refracción, que era 1.54. ¿Ya? Entonces yo al lanzar el rayo, ¿ya? Que el rayo lo va a lanzar en 50 grados, ¿ya? Sería algo aquí, porque si se dan cuenta aquí, de 0 pasa a 50, ¿cierto? Y este sería el incidente, y este sería el refractado que entra al cuarzo, finalmente. El que entra al cuarzo. Y si se dan cuenta es como cercano a 29, 30 grados. ¿Ya? Y es muy cercano al valor que nos dio a nosotros. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Que el valor que nos dio a nosotros es 29.84. ¿Ya? Y aquí se puede demostrar, bueno, en esta simulación, que evidentemente se refracta un rayo y el otro se refleja, pero se refleja en una menor magnitud. ¿Ya? Lo principal aquí es que hay una reflexión importante. ¿Ya? ¿Se ve, cierto? Sí, Yes. Ya. Pucha, espero no haberlos confundido con el ejercicio. Igual véanlo en detalle y cualquier cosa me envían un WhatsApp. Ya el grupo está abierto. De hecho, métanse al grupo y lo podemos quizá conversar. Les puedo enviar el desarrollo completo del ejercicio, así como súper detallado, para que les quede un poquito más claro. ¿Ya? Entonces vamos al segundo ejercicio, pues chiquillos. Ya con lo que acabamos de hacer, resuelvan este. ¿Ya? Este ejercicio 2 dice, usted ya observa un rayo de luz en un cuarzo. ¿Ya? Entonces ahora la parte blanca sería el cuarzo, que está a 1.54, ¿ya? Y este incide sobre una superficie de aire. ¿Ya? Entonces ahora lo azulito sería el aire,
Entonces ahora viene del cuarzo al aire, ¿ya? Pero en este caso tenemos 10 grados, no tenemos 50. Entonces este θ1 sería 10, ¿ya? El N1 sería 1.54 y el N2 sería 1.002926, ¿ya? Entonces aquí nos piden calcular lo mismo, calcular el θ2. ¿Ya? ¿Qué era el 10? El 10 es el ángulo del el θ1 al final. El ángulo el ángulo de incidencia. Ah, ya. ¿Ya? Porque viene de un cuarzo, viene al aire. Ahora, es lo mismo que hicimos, pero al revés. Les voy a dar uno. Ya tienen la ecuación. Ya la ecuación que tienen es la misma. Entonces ahora simplemente metan los datos a una calculadora que tengan por ahí. Y lo pueden. Para usar el seno a la menos 1, bueno, yo tengo esta calculadora. Ya ustedes tienen que. No se ve nada. Tienen que apretar el shift. Bueno, arriba hay un shift. Oh, se ve pésimo. Ah. Bueno, arriba hay un shift en los botones de acá arriba, estos de acá. Y abajo hay un seno a la menos 1. Dice un seno, y ustedes si apretan el botón seno, le va a salir el seno a la menos 1. Tienen que apretar el shift. Y adentro quedan todos lo que habíamos visto. ¿Cómo le fue con el cálculo? Ajá. ¿Cuánto te dio Vicente? Ah, estoy en ella. Eh, les voy a dejar la ecuación por acá, que es esta. ¿Puedes bajar, por favor? Sí, 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 sí. A ver. Ya, chiquillos. Tenemos que seguir. No sé si alguien le dio, que si no, no vamos a alcanzar. 6. ¿Cuánto te dio? No sé. No sé, 6. A mí me dio 15. Entonces no le sé. Que se me olvida bien. De hecho, la respuesta es 15.5. Voy a después. Ya, sí. Después Bueno, voy a practicar más. cualquier cosita me avisan ya, por favor. Me avisan por Ya. WhatsApp. Yo tengo toda la disponibilidad de ayudar a los chiquillos. Entonces, ahí están todos los materiales como para que. El tiempo es lo único que nos juega en contra. Así que perdonen por eso. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, después de que hicimos estos dos ejercicios, ¿qué es lo que deducimos recién? ¿Qué es lo que acabamos de deducir? Hay un juego de ángulos, ya si se dan cuenta. ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, los voy a ayudar un poquito. Es que, si se dan cuenta, vamos de un índice de refracción menor a uno mayor, ya, o sea, vamos del aire a un cuarzo, que tiene un índice de refracción mayor, y algo pasa con el ángulo. ¿Ya? Si se dan cuenta, pasa de un 50 a un 29. ¿Ya? Y por otro lado, hacemos lo contrario y vamos desde un cuarzo al aire, ¿cierto? Desde un índice de refracción mayor a uno menor. ¿Y qué pasa? Que el ángulo aumenta. ¿Ya? No sé si lo ven. Sí. Entonces, Sí.
Eso siempre pasa, ¿ya? Siempre pasa. Y es una regla. Ya vamos a detallarlo acá. Es que, y por eso los ejercicios, ¿ya? Bueno, aquí todo tiene sentido. ¿Ya? Si un rayo pasa a un medio con mayor índice de refracción, a uno de menor índice de refracción, se aleja de la normal al reflectarse. ¿Ya? O sea, si nosotros pasamos de cuarzo a aire, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que este rayo refractado, esta distancia que les comentaba, va a ser menor a esta distancia. ¿Ya? O sea, esta distancia de acá va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el ángulo aumenta. El ángulo se aleja a la normal. Hace esto. En caso contrario, si es que nosotros venimos desde el aire, que sería esto de acá, al cuarzo, el aire teniendo un índice de refracción menor al cuarzo, ¿qué va a pasar? Que el rayo refractado se acerca a la normal. O sea, ¿qué pasa? Que se acerca a la normal. ¿Ya? Entonces disminuye el ángulo. A eso se refiere. Entonces la distancia que hay acá va a ser esta, va a ser mayor a esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo θ1 va a ser mayor al ángulo θ2. ¿Sí? Y eso es lo que acabamos de deducir con los ejercicios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, bacán. Si no entienden algo, lo paramos. Intentamos explicarlo o no. Entonces, ya continuando con las ecuaciones, al parecer no hay más ejercicios, así que esos eran como los ejercicios difíciles de la clase. La velocidad de la luz en un medio determinado viene dada por la siguiente expresión matemática. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la velocidad v con que va este índice, este rayo incidente, va a ser la velocidad de la luz en el vacío, partido por su índice de refracción del mismo medio porque se va propagando, por el cual se va propagando. ¿Ya? Esa es la relación. Entonces, si nosotros queremos calcular este P, conocemos este valor, porque siempre es el mismo. Este es un valor que se lo tienen que saber de memoria. ¿Ya? Esta velocidad de memoria, que es la velocidad de la luz en el vacío, el valor de C, siempre es la misma. Ya es como un límite. Es como decir, esa es la máxima velocidad con que va la luz. ¿Ya? Porque la luz se propaga mucho más fácil, por así decirlo, por el vacío. Por lo tanto, esa es la máxima velocidad que puede alcanzar. ¿Ya? Entonces, como si se dan cuenta, este número va a ser fijo, entonces va a estar dividido por el índice de refracción, y al final es como que el índice de refracción está haciendo que se disminuya, ¿ya?, la velocidad de la luz. Por ende, siempre una onda que vaya por un medio, ¿ya?, una onda luz, va a ser menor a la velocidad de la luz. ¿Sí? Por ejemplo, una onda que vaya por el aire va a ir a una velocidad menor que una onda que va que está en el vacío, ya por esta ecuación que está acá. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación a recordar que es súper importante, y que también esta ecuación de acá la pueden combinar con la ecuación de estas ecuaciones que vimos acá arriba, que serían esta ecuación, bueno, y también esta ecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, eso, se imagina. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿qué es eso que dice velocidad de la luz en el vacío? No entendí mucho. La C es una constante universal. Sí, se podría llamar una constante. Es la velocidad con que la luz se mueve en el vacío. O sea, el vacío es como un lugar donde literal la luz se puede mover libremente y como que no. Eso, imagina, es como. No sé, no Ah, sé ya, si se entiende, sí. es como eso, como que es la máxima velocidad que puede alcanzar la luz. Ya, por lo tanto, es un punto de referencia, es un límite. ¿Ya? Entonces la velocidad que se propaga la onda al final va a ser menor a la velocidad de la luz, y que está por esta ecuación que está acá.
Entonces nosotros conociendo n, podemos, y el c que se lo tienen que conocer de memoria, nosotros podemos calcular la velocidad con que va esta onda, por ejemplo, conociendo este n. ¿Sí? Sí, Ya, bueno. Pusiste una carita. sí. Entonces, y ya lo último con la refracción, que yo creo que es como lo más complicado, entre comillas, que vemos hoy día, es el ángulo crítico o ángulo límite. ¿Ya? Si se dieron cuenta en la simulación de acá, no todo lo que, o sea, viene un rayo incidente, ¿cierto? Que sería este, y tiene una superficie acá que pasa a otro medio, que este sería otro medio, este sería el aire, por ejemplo, este sería el cuarzo. ¿Qué pasa? Que hay una parte que se reflecta y otra parte que se refracta. Entonces la parte que se refracta es mucho mayor y si se dan cuenta cambia de color. ¿Ya? Este cambio de color hace referencia a la magnitud que tiene. Esta magnitud es menor a esta. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros llegamos a un punto donde, déjenme revisar, no era para el otro lado. Llegamos a un punto donde va a pasar, va a pasar, va a pasar. No, no pasó. Espérenme un segundo. Que quizá necesito otro material. Necesito otro material. Ya, denme un segundo, vamos a cambiar el material. Pero vamos a explicarlo en la teoría primero y después lo vamos a ver. Después les voy a cambiar el material para que se pueda ver más claro. Ya dice que cuando un haz de luz se pasa de un índice de refracción mayor a uno menor, por eso no pasa, no ocurría. ¿Ya? Esto tiene que estar al revés. Denme un segundo, lo voy a cambiar. Esto sería personalizado. Voy a poner que el cuarzo está arriba. ¿Ya? Y acá estaría el aire, por ejemplo. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, estamos pasando de un medio donde hay un índice de refracción mayor, el cuarzo, ¿ya? A otro medio donde hay un índice de refracción menor, que sería el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a un punto, si se dan cuenta, claro, hay una parte que se refleja y otra que se refleja. ¿Ya? Pero si llegamos a un punto, en cierto grado, ¿qué va a pasar? Es que no se va a refractar nada, ¿ya? Y simplemente se va a reflectar. ¿Ya? Entonces, este punto donde está esta interferencia, donde pasa de este punto, por ejemplo, aquí sería en este grado más o menos, ese se llama ángulo crítico. ¿Ya? Es cuando ya el rayo incidente se deja de refractar y ahora simplemente se refleja. ¿Ya? Y esto ocurre solo si el índice de refracción de arriba es mayor que el de abajo. ¿Ya? Entonces, si lo leemos acá está lo mismo. ¿Ya? Que dice que cuando un haz de luz se pasa de un índice de refracción mayor a uno menor, existe un ángulo θ1. Ya, si nosotros lo vemos acá, este sería θ1. Pasamos del agua, que tiene un índice de refracción mayor que el aire, a llegar a un ángulo, que sería este ángulo crítico que vemos acá, donde ya no se refleja, ya no se refracta, sino que simplemente se refleja. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? No sé si se entendió. Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces eso, chiquillos. Ya. ¿Los demás entendieron? Creo que sí. ¿Qué no entendiste? Dije, creo que sí. Hay un ángulo que al colocarlo ¿Ya? no refleja. Digo, sí refleja, no hace reflexión, ¿no? ¿Cómo es? Refracción. Sí. Ujú. Claro, es eso. O sea, si vamos disminuyendo teta, no, vamos aumentando θ1, que sería este ángulo acá, lo movemos hacia allá, va a llegar a un punto donde ya no se va a refractar, ¿ya? Y simplemente se va a reflejar. Y ese se llama ángulo crítico, o ángulo límite. Después de ese ángulo crítico, ¿qué va a pasar? Que simplemente va a haber reflexión. En este caso, como les explicaba, el ángulo crítico es de aproximadamente, estos son 43 aprox, ¿o no? 44 grados. Ya desde los 44 grados, si lo sigo aumentando, ya todo el tiempo se va a reflectar. Y menor a 44, ¿qué va a pasar? Que se va a reflectar. Es eso. No sé si queda más claro.
¿Se entendió? Yes. Entonces ahora vamos a la difracción, que es otro fenómeno ondulatorio. Ya la difracción, bueno, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Este típico dibujito que al final es provocado por un haz de luz que esquiva un obstáculo, rodeándolo o pasa por un orificio. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse del- de la pared que había entre dos personas y al final el sonido pasaba por arriba? Sí, Bueno, eso pasa, eso es difracción. ¿Por qué? Porque al final esquiva el obstáculo. ¿Ya? O bueno, o pasa por un orificio como lo podemos ver acá. ¿Ya? Que pudiese ser una ventana, pudiese ser cualquier orificio. Bueno, en este caso puede ser experimental. ¿Ya? Y aquí ocurre un fenómeno, ¿cómo se llama el fenómeno que ocurre acá? ¿dónde? En esta zona de acá, Interferencia. interferencia. Bueno, buenísimo. ¿Ya? Entonces, y de hecho ahora que viene, la interferencia. ¿Ya? La interferencia es cuando una onda incide en el mismo punto. O sea, como que lo que le explicaba de la onda en fase y la onda que estaban desfasadas. Que al final em, como que se destruyen a sí mismas, o se anulan, o se suman. ¿Ya? Y en esta zona de acá, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro donde se suman y donde se destruyen. ¿Ya? Tenemos un foco de luz que está por acá, ya pasa por esta rendija que tiene ciertos agujeros, tiene dos agujeros. ¿Ya? Aquí ocurre un fenómeno de interferencia, y al ocurrir este fenómeno de interferencia nos genera, si nosotros tomamos esa pantalla y la giramos, la vemos de esta forma, vemos que existen zonas que van a estar oscuras y otras zonas que van a estar claras. ¿Ya? La zona oscura es porque la onda se anuló, ¿ya? La onda se anuló, y por eso se ve oscura. Y la zona clarita es porque la onda se sumó, y ahí por eso se ve clarita. ¿Ya? Entonces eso sería el fenómeno de interferencia. Ustedes ya son maestros en la interferencia, así que... Sí. Ay, de hecho hoy día me pasó algo así. ¿Ya? ¿Eso? Nada, que estaba en el auto y mi papá puso la calefacción ¿Ya? y como que dije, un momento, y puse la mano en medio como en medio del auto y ahí no llegaba. Y yo dije, ¡ah! Y dije, ya sé qué está pasando aquí, dije, ya me explicaron eso. Ah, ya, pues, sí, puede ser algo así. Sí, Bueno, igual es interesante y de hecho lo invito a todos como a hacer ese juego, ya de cómo ver estas cosas en la realidad. Es muy entretenido. A mí me pasa, por ejemplo, ahora que estoy dando un ramo de transferencia de calor, donde estamos viendo, por ejemplo, radiación, conducción en materiales y convección. Entonces uno, como por ejemplo, ve el sol y dice, ah, mira, me está llegando radiación y por eso se calienta, por eso nos calentamos cuando estamos al sol, ya porque nos llega energía, simplemente una onda que viaja y nos impacta y no, bueno, esas cosas que uno piensa y si estudian física les va a pasar, ya bueno, van a empezar a ver el mundo de esa forma física. súper Em, exacto, sí. Ujú. Entonces, vamos con el siguiente. La dispersión, estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. La dispersión es simplemente un fenómeno que ocurre porque ya tenemos una fuente de luz blanca, bueno, en este caso luz blanca para que se puedan ver estos colores. Esta luz blanca es un haz de luz, ¿ya? Y este haz de luz está compuesto por distintos rayos de luz, ¿ya? Y cada rayo de luz tiene una longitud de onda distinta. Y esa longitud de onda, claro, está asociada a un color. Por ejemplo, el violeta tiene una longitud de onda, el rojo tiene una longitud de onda, y así, ¿ya? El verde también tiene otra longitud de onda, y así varía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto pasa por un prisma, bueno, viene el rayo, el haz, este se refracta, por así decirlo. Sí, se refracta. Bueno, una parte se refleja, pero bueno, aquí no lo especifica, pero principalmente se refracta. Y luego se vuelve a refractar en la otra pared y ocurre esto, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque al final, como son distintos rayos de luz, y cada uno de esos rayos de luz tiene una longitud de onda asociada. Entonces se refractan de forma distinta, ¿ya? Y por eso se separan. Entonces ese es el fenómeno que se llama dispersión, ¿ya? Y lo podemos ver aquí en la simulación también, que también los invito a jugar con la simulación. Entonces, podemos poner la luz apagada, un haz de luz blanca, y vamos por el mismo ejemplo, ya un prisma que al final es un objeto, ya es, bueno, lo llaman prisma, pero al final es un objeto X,
que en este caso es de vidrio. Entonces yo lanzo el rayito y si se dan cuenta, llega al haz, se refracta una vez, se refracta otra vez y aparecen los colores. ¿Y por qué aparecen los colores? Porque como les dije, se refractan en distintas, como tienen longitud de onda distintas, se refractan distintos. Y ahí por eso podemos apreciar los colores. ¿Ya? Eso. Ahí para que jueguen, pueden moverlo. No sé, yo lo encuentro muy bonito, ¿ya? Cuando aparecen estos colores. Entonces, eso con lo que respecta a los fenómenos ondulatorios. Ya entonces, recapitulando, tenemos la reflexión, la refracción, ¿cierto? La refracción tiene estas ecuaciones media, bueno, no son tan complicadas, pero bueno, ahí yo creo que las van a repasar y se las van a aprender. Ya tiene estas ecuaciones. Luego tenemos la difracción, que tiene que ver con la rendija, ya, o que al final la luz como que se va esquivando los obstáculos. Luego tenemos la interferencia, que es cuando esta onda impacta, y ahí unas se destruyen, otras no. Recuerden este fenómeno que ocurre con la luz, ¿ya? Que a veces es más clarito, otras más oscuro. Luego tenemos la dispersión, que al final es un haz de luz, que tiene rayos de luz, y esos rayos de luz tienen distintas longitudes de onda, y al momento de refractarse en un prisma, generan estos colores, ya que al final es el espectro visible, que son todos los colores que nosotros podemos ver en el día a día. Ya, y esas serían como todos los fenómenos ondulatorios de la luz. ¿Ya? Son ondulatorios. Entonces, también había que destacar ya aquí a poquito unos principios a recordar. ¿Ya? Este es muy complicado. ¿Ya? Es muy complicado recordar, que se llama el principio de Huygens. Ya que el caballero que le hablé al principio que propuso la teoría de la onda. ¿Ya? Dice, las ondas avanzan de tal forma que cada punto en frente de onda se convierte en un nuevo foco emisor de ondas secundarias. ¿Ya? ¿Alguien lo entiende? Yo no lo entendí. ¿Ya? A ver, espera, voy a leerlo de nuevo. Ya, léalo con calma. Que cuando la luz choca con un lugar, ¿Ya? te provoca que, como si estuviera de nuevo generando luz, pero es solo la misma. Sí, Exacto. Buena. entiendo. Buenísima. Buena, Vicente. Y allí También dice es el como Alejandro con el dijo, creo. sonido, ¿Qué cosa? que también es como con el sonido que la misma, la difracción era cuando, sí, en la misma difracción del sonido Claro. pasaba como por ese agujero, por así decirlo, ¿Sí? de la pared Ajá. y podía hacer creer a la persona que el sonido estaba viniendo de arriba de la pared, no Claro. del otro lado. Mira, puede ser, puede ser. No lo había pensado, pero sí puede ser. Entonces, bueno, y aquí para todo en realidad, tenemos este foco, ya tiene un foco de luz, y la difracción ocurre, ya, que esto empieza a producir cierta onda, ¿cierto? Y se distribuyen por todo el lugar. Entonces, por ejemplo, en este punto, ¿ya? Se llama como un nuevo frente de onda, ¿ya? Un nuevo foco, ¿ya? Aquí como que es una nueva ampolletita. Y esa ampolletita también empieza a producir ondas, ¿ya? Y eso más que nada, ya como que algo al estilo. Pero bueno, y estas tienen como características similares, ¿ya? Y estas ondas se llaman ondas secundarias, las que producen el nuevo foco de onda, ¿ya? Al igual que acá, ¿ya? Este sería el primer frente de onda, que serían, por ejemplo, unas partículas, y ahí estas partículas emiten cierta onda, no sé, por lo que sea que tengan que emitir onda, ¿ya? Y llegan a un punto, llegan a otro frente de onda, que son otras partículas, que sería este el segundo frente de onda, y cuando llegan acá, esto empieza también a producir, ¿ya? Así. Y todo, pues esto también, y la acá también, ¿ya? Entonces, más que nada eso. Es para explicar el tema de cómo avanzan estas cuestiones, ¿ya? Bueno, supongo que sí. Sí, Perfecto. Entonces, otro principio a recordar es el principio de Fermat, ¿ya? Que dice que la luz siempre va a viajar por el camino más rápido entre un punto y otro. ¿Ya? Más que nada eso. O siempre va a tomar el camino más corto.
Ese es la mascota, el antiguo mascota de Chilectra, ¿no? Chispita. Sí. No, Chilectra. Y lo puse porque Qué puta, asustado. parecía un. mm, No sé, era un meme. Eso, ya, para que se acuerden ahí de Chispita, que al final Chispita va a viajar por el camino más rápido entre un punto y otro. Sí, Pero si se llama Chispita no debería ser electricidad. sí. Nada, estoy. De hecho, sí. Era un meme. Era una imagen para colocar ahí porque está ni alto vacío. ¿Ya? Entonces, eso. Recuerden que la luz siempre va a viajar por el camino más rápido entre un punto y otro. ¿Ya? También ocurre con la corriente. La corriente siempre quiere viajar por el lado más fácil. Al igual que el agua. El agua también quiere viajar por el lado más fácil. Eh, entonces, ¿ya? Recuerden eso. Y el último, ya que sería la guía, que es la contaminación lumínica. Y ahí esto es más de concepto en realidad. Ya se lo voy a leer porque no hay otra como definición. Ya, y probablemente se lo tengan que aprender de memoria. Entonces dice que el Ministerio de Medio Ambiente define la contaminación lumínica ¿cómo? ¿Cómo la define? Dice que es una alteración ya de la oscuridad natural de la noche provocada por la luz desaprovechada, innecesaria o inadecuada, ya generada por el alumbrado exterior, lo cual genera impacto en la salud y la vida de los seres vivos. ¿Ya? Es literal, luz que se desaprovecha, que también es innecesaria en el ambiente exterior, en parques o zonas de ahí, la cual genera impacto en la salud y la vida de los seres vivos. Eso es la contaminación lumínica. Y claro, esta puede tener efectos adversos en la salud y afectar la biodiversidad, junto con afectar el desarrollo sostenible. ¿Ya? Eso, más que nada como para que lo sepan. Igual tiende a ser un concepto bastante evidente, que al menos lo vivimos todos los días, porque todos los días bueno, vivimos en la ciudad, entonces, bueno, no sé si todos viven en la ciudad, pero se ve cómo está contaminación lumínica siempre. Ahí también es eso. De hecho, creo que no se pueden verla como el tema de las estrellas y es complicado verlas como en la ciudad. Ni que las zonas como, no sé, quizás el desierto. Bueno, por eso también los telescopios están en esas zonas bien lejanas. Eso. Y por último, bueno, preguntas. ¿Preguntas? Gracias por participar. No Y, creo. y recuérdame pasar la lista. Ya, por fin. Bueno, la voy a pasar ahora. Pero primero preguntas. A mí, ninguna pregunta. Dígame. Em, que la ley de Snell, creo que así se pronuncia. La ley de Snell y la ecuación. Sí, esa en algún momento podría subir así como algún tipo de resumen o algo, es que quiero que me salga. ¿A qué te referís como salir en un resumen? O un resumen así como tipo paso por paso para cómo hacerla, porque no me quedó muy clara. O sea, esta es la ecuación. Esta es la ecuación de Snell. No hay otra. Al final, lo que yo hice fue hacer matemáticas. Ya, en matemáticas ustedes van a ver cómo manejar las ecuaciones. ¿Ya? Y cómo pasar dividiendo por lado, pasar multiplicando para el otro. Hice más que nada eso. Ah, ya, ya, Y ya. el otro que también es trigonometría también. Y aquí son los senos. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Pero eso, si quieren les puedo enviar el desarrollo un poquito más detallado de los ejercicios. Pudiese, Sí. pudiese hacer eso. Em, Se los voy a enviar al WhatsApp ahí para que estén atentos y se metan. Que ahí no hay tanto. Creo que hay 5 en el WhatsApp. Ya, ¿alguien más tiene una pregunta? No, ¿No? no, creo que no. Ya, perfecto. Les voy a enviar el archivo. Que no lo pude subir. Entonces, creo que está acá. No, efectivamente no está acá. Guías.
PPTs. ¿Qué es? PPT. Clase 6. Ya, ahí está. Ahí les envía a todos el PDF. Para que lo tengan. ¿Por qué no lo puede subir? Ya voy a intentar subirlo. Y como les dije al comienzo, voy a intentar ordenar también esto. Y voy a pasar la lista. ¿Ya? Si alguien tiene un comentario, me puede preguntar. Sin miedo, chiquillos. No les voy a decir nada. De hecho, mejor que pregunten, así se sacan las dudas al tiro. Pero es lo de la fórmula nomás. Que hay que hacerlo, hay que O sea, reemplazar bien nomás. ya miren, o sea, si quieren, nos podemos quedar un par de minutos fuera de cámara y la podemos desarrollar juntos. Si tienen tiempo. No sé. Ya voy aquí a poner 28. No sé. Agregar. Entonces voy a pasar la lista. Abraham. ¿Está por ahí? Abraham no vino. Alejandro Canto. Ah, ese está. Ahí está. Anastasia. Chávez, ahí te veo. Presente. Antonella, estás por ahí. Presente. David Figueroa. Gracias, dice. Parece que no vino David Figueroa. Francisco Pérez. Ahí está. Te vi. Karine. Karin. No está. Leonor. Leonor me dijo que no podía. Aló, estoy acá. Liz Celis. Presente. Ya. Lorena. No está. Martín Mauricio. Presente. Bueno, Martín. Matías Felipe. No está. Máximo Renato. No está. Creo que no. Oscar. No está. Ah, sí, está Oscar. Te vi. Sebastián Alejandro. Él no está. No está. Vicente. Vicente Martínez, te vi. ¿Y Miguel Ángel? Ahí te vi, Oscar. Miguel Ángel, ¿dónde está? No está. Ya. Entonces, ¿están todos, cierto? Creo que sí. Sí, no, bueno. Listo. ¿Están todos presentes? Eso, chicos. Muchas gracias. Voy a cortar la grabación. Espero que estén bien. Esto